estado, mis amigos? Bienvenidos. ¿Qué tal su día? Ha pasado tanto tiempo después de que tuve que abandonar el pueblo donde vivía. Uno siempre se aleja de su hogar intentando buscar un comienzo, un futuro, una carrera, una mejor vida, ya que un pueblo es algo muy pequeño para triunfar. Pero a diferencia mía, me fui porque tenía que escapar. Tal vez estaba loco, o tal vez fue real. En su momento juraría que era real, pero al pasar el tiempo convencí a mi mente de que nada de lo que había sucedido aquella vez fuera real. En el pueblo donde vivía era muy conocido por sus creencias de brujas. Se suponía que aquel pueblo era habitado por muchas, y de hecho era real, pero no de las brujas que tú conoces, de esas brujas de ciudad que te leen las cartas, la vela o el tabaco. No de ese tipo. Estas eran diferentes. Pero cuando yo era niño, no entendía esta situación. A medida que transcurría el tiempo y yo iba creciendo, al igual que mi mente iba madurando, cada cosa se hacía más clara. Para cuando tenía 15 años, entendí que aquellas personas que vivían a los alrededores del pueblo, personas que tenían más contacto con la naturaleza, ellos eran llamados los brujos, o brujas en su mayoría, mujeres, claro. El pueblo era un lugar muy hermoso, su cultura era muy rica. Curiosamente, en el pueblo no había iglesia, y la religión católica no era tan importante. Muchos eran creyentes, claro, y yo no entendía por qué no había una iglesia. Así que lo entendí para cuando ya tenía 16 años. En el colegio tenía varios compañeros. Generalmente se hacían en un grupo, algo normal, como todos, que tienes a tus amigos y el salón se divide en grupos. Pero aquí era diferente, ya que aquel grupo eran los hijos de aquellos que vivían alejados del pueblo, niños y niñas, pero el respeto mayor era para las mujeres. Ellas intentaban, alejarse de los compañeros, al igual que sus padres. Intentaban no tener un contacto directo con los del pueblo, al igual que con los compañeros. Cuando queríamos jugar o hacer algo, ellos simplemente se retraían. Un día me surgió la duda, ¿qué hacían en el descanso? Ya que no se los veía jugar por ahí con el resto de los compañeros. No sé por qué nadie se preguntó lo mismo. Así que un día, mientras todos estábamos en el descanso, me percaté de que ellos no estaban por ninguna parte. El colegio era un poco grande, así que comencé mi búsqueda. Nadie más lo había hecho. Busqué en los salones, en los patios. Solo quedaba un lugar: el pequeño bosque de la escuela. Sí, los terrenos eran enormes, pero la escuela se delimitaba un poco. Había una reja que era fácilmente de brincar. Me daba un poco de miedo, pero era una aventura. Así que decidí ir a buscarlos. ¿Acaso escaparon? Miré mi reloj para ver cuánto tiempo quedaba. 15 minutos de descanso. No iba a demorarme tanto, o eso fue lo que yo pensé. Y entonces emprendí mi aventura. Brinqué la reja y comencé a caminar, siguiendo mi intuición, pues un pequeño camino se dibujaba en el suelo, no muy profundo, pisadas de pequeños, tal vez. Continué caminando hasta que comencé a escuchar unos pequeños murmullos. Entonces intenté ser un poco más sigiloso. Comencé caminando muy lentamente, intentando ser silencioso, pero yo era muy torpe. Así que la lluvia comenzó a caer sobre el suelo. Afortunadamente esta cubriría mis pasos. Y así fue. A medida que avanzaba, los murmullos se hacían más claros, todos recitando alguna especie de canción u oración al unísono. Y ahí lo pude ver. Una de las compañeras estaba flotando en el aire, mientras el resto hacían un círculo, mientras recitaban aquella cosa que yo no entendía. Pero pude ver algo más. Mirando muy bien y concentrándome en lo que sucedía, había algo que sostenía a la niña. No sé si ellos podían verlo, pero una silueta comenzó a dibujarse, oscura y densa, tan densa que las gotas de lluvia, algunas, podían recorrer el cuerpo de esta criatura. ¿Cómo puede ser posible? Dejaba de concentrarme y el cuerpo de la compañera era como si estuviese flotando en el aire, pero entonces concentraba mi mirada y de nuevo aparecía aquella silueta. La lluvia se hacía cada vez más intensa. Mientras intentaba descifrar qué era esa criatura, no me percaté lo cerca que estaba, pues cada vez que me concentraba más, la criatura tomaba una forma más tenebrosa.
Era una especie de hombre muy grande. Estaba completamente desnudo, pero su cuerpo tenía vello, demasiado vello. Además que de entre sus piernas colgaba un miembro bastante prominente, o eso pensé. Pero entonces pude notar que su miembro comenzaba a moverse y enroscarse en su pierna. Sus piernas eran como las de un animal, tal vez como las de un caballo. No podía creerlo, tal vez estaba enloqueciendo. Y entonces la cabeza de la criatura comenzó a voltear para verme y clavar su mirada en mí. Sus ojos tenían un destello rojo y cuando me miró fijamente sentía que mi cuerpo se iba desvaneciendo, que mi mente se perdía en medio del bosque, pues los árboles, uno a uno, comenzaban a desaparecer, llevándome a una oscuridad absoluta. No podía moverme, y entonces la criatura comenzó a mostrar sus dientes afilados, pero este no dejaba de cargar a la pequeña. Mi corazón comenzó a latir de manera muy rápida, casi que podía escuchar mis latidos, más fuertes que la lluvia, o eso era lo que yo imaginaba. No pude más del susto, y entonces grité, ¡no! La pequeña cayó al suelo y todos voltearon a verme, asustados, tal vez igual que yo. Y entonces el paisaje volvió de nuevo. Árbol tras árbol comenzó a aparecer en mi campo visual. ¿Qué era esa cosa?, pregunté. ¿Están bien? Los estaba atacando. Ustedes también pudieron verlo. Una de las compañeras, la más grande, se acercó a mí, completamente sorprendida, y preguntó ¿qué fue lo que viste? Entonces describí a la criatura. Todos se sorprendieron. ¿Cómo? ¿Cómo lograste verla? Al parecer, yo había sido el único. Curiosamente, llevé de nuevo el reloj hacia mi vista. El tiempo no había corrido, como si éste se hubiese detenido. Varias niñas y niños me miraban con sorpresa, pero habían otros que me miraban con odio y desprecio. Yo estaba asustado. Entonces ellos comenzaron a correr, dejándome a mí atrás, y yo, completamente asustado, decidí correr atrás de ellos también. No podía creer lo rápido que ellos se movían. Para cuando salté de nuevo la reja para ingresar al colegio, ahí estaban todos, y faltaban 15 minutos para entrar a clases. No podía entenderlo. Ellos se alejaban de mí. Terminó el día de clases, pero yo no me podía quitar la idea de la cabeza. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué estaban haciendo eso? Fueron semanas bastante pesadas para mí. Mi personalidad comenzó a cambiar. Tenía miedo de aquella criatura. Siempre miraba a través de la reja en el bosque. Me la pasaba mucho tiempo observando. Me daba mucho miedo regresar a mi casa, pues imaginaba cómo la bestia aparecía por entre las ramas e intentaba arrastrarme al bosque. Cada vez que me preguntaban qué me pasaba, yo decía nada, todo está bien. Decidí dejar de mirar al bosque y concentrarme un poco más en los estudios, creyendo que esto iba a ayudarme, pero no sucedió así. Para cuando estaba en el salón, yo me concentraba en mis compañeros, aquellos hijos de las brujas o brujos como los llamaban, y entonces comencé a mirar cosas que al parecer nadie miraba. Podía ver cómo mis compañeras hablaban mucho, gritaban mucho, pero el profesor los ignoraba por completo, como si ellos no estuviesen haciendo nada, como si sus piratunas fueran invisibles para los profesores. Pero yo podía ver. Una de ellas me miró y me dijo, ¿qué estás mirando? Entonces yo le respondí, ¿por qué los profesores no los regañan? Era evidente que una de las compañeras estaba saltando encima del pupitre o de la mesa, algo imposible de ignorar. Sin embargo, el profesor no les llamaba la atención. Y entonces fue que la más grande de todas se acercó a mí. Me miró de pies a cabeza y también me olfateó. Se extrañó. ¿Por qué me hueles?, le pregunté, pero ella no respondía nada. Deberías dejar de meterte en nuestros asuntos, dijo la niña. No entendía lo que pasaba. Al día siguiente, ninguna de las compañeras regresó al salón de clases ni a la escuela, pero nadie supo por qué. Nadie se preguntó algo que me causaba mucha curiosidad. Pero todo lo peor comenzó después de 3 noches. Cuando estaba a punto de dormirme, escuchaba como alguien tocaba la ventana de mi casa. Tac, 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 tac. Tal vez era un ave, pensé, pero nunca hacen eso. Igual me daba miedo asomarme a la ventana, así que no lo hacía, jamás lo hacía. Pero ya no soportaba más. Todas las noches era cada vez más intenso, hasta que una noche me llené de valor mientras escuchaba el tac, 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 tac en la ventana. Lentamente me levanté, intentando observar qué era lo que golpeaba la ventana. Tal vez simplemente sea una rama de algún árbol
afuera de la casa. Decidí asomarme y entonces pude ver 3 mujeres completamente ancianas, alejadas unos 3 metros de la ventana. Yo intentando mirar por un pequeño filo de la cortina para que nadie me mirara desde afuera. Y entonces una de las ancianas me apuntó con su mano y entonces tras de ella una enorme mano oscura se asoma tomándole su hombro como para poder pasar. Era la criatura que se acercaba hacia mí. Yo me quedé pasmado. La cortina se cayó, pero mi cuerpo estaba congelado. Ya no importaba si me verían o no. El miedo era tan absurdo que mi cabeza simplemente estaba mirando la enorme criatura que se acercaba lentamente hacia mí. Y entonces me di cuenta de que yo era el único que podía verlo. Y también aquella mujer, pues noté cómo se sorprendía, como si hubiese visto a un pequeño niño prodigio. La criatura cada vez se acercaba más y yo, completamente quieto. Para cuando la mujer anciana se acercó a la ventana por completo, pude notar su sonrisa, sus dientes podridos y algunos que faltaban. Escuché un cántico que provenía de las otras 2 mujeres que estaban acompañándola atrás. Algo anda mal, pensé. Debería estar viendo a la bruja hacia arriba, pero entonces volteé a ver hacia abajo. ¿Acaso crecí un poco más?, pensé, para cuando me di cuenta. Mis pies estaban separados del suelo. Mi cuerpo estaba flotando, intentando llegar a la altura de la bestia. Y entonces, de la impresión, caí al suelo y la bruja me quedó mirando con sus ojos fríos, llevándose las manos al pecho y sonriendo de felicidad. «Nos veremos pronto, pequeño», dijo la mujer. Se dio la vuelta y por fin pude moverme. Rápidamente corrí a la cama a cubrirme con las cobijas, intentando recuperar la cordura. Es una pesadilla, era lo que repetí toda la noche. No pude dormir muy bien, pues la criatura se aparecía en mis sueños. Y así fueron varios días. No podía descansar. Dejé de comer, pues no tenía hambre. Cada vez pensamientos extraños llegaban a mi mente. Una noche llegó un pensamiento tan desagradable. Imaginaba cuál sería el sabor de mi mascota. Tenía un pequeño perrito, un conejo y unas cuantas gallinas, pero el perrito era aquel a quien más quería. No sé por qué aquel pensamiento de ¿a qué será que sabe mi perro? Llegó a mi mente, pero la idea fue tan grande que comencé a planear cómo arrebatarle la vida, cómo prepararlo, cómo consumirlo. A veces imaginaba que ya lo estaba haciendo, a veces pensé que ya lo había hecho, pero simplemente eran cosas en mi mente. Ya no aguantaba más y tuve que contarle todo a mi madre, explicarle la razón por la cual no me alimentaba. Cuando le conté lo que había sucedido en la escuela a la mujer que había visto afuera de la ventana, pude notar su rostro de intranquilidad y de temor. En el pueblo no había iglesia, así que no podían hablar con ningún padre. Pero a la siguiente noche, un sacerdote visitó mi casa. Él me revisó, me preguntó algunas cosas a las cuales yo le respondí. Pude escuchar cuchichear al padre con mi madre y mi padre. Podía escuchar cómo él les decía: las brujas lo han venido a visitar. Es increíble que hayan entrado hasta el pueblo. No suele suceder eso, pero algo importante va a suceder. Debemos cuidar al niño. Debemos estar atentos. Yo no sabía de lo que estaban hablando. Al día siguiente fui a la escuela y curiosamente aquellas compañeras que ya no asistían, los hijos de las brujas, ahora estaban en clase de nuevo. Entonces la mayor se acercó a mí. Quisiera invitarte a jugar un juego. ¿Quieres aceptar? Yo obviamente le dije que no. No me interesaba. Entonces ella frunció el ceño. Se dio la vuelta y se alejó. Cuando salimos al descanso, se acercó a mí para ofrecerme un dulce. También lo rechacé. Después me ofreció una fruta. Igualmente la rechacé. Algo raro estaba tramando, pensé. Los días después de aquel entonces eran cada vez más lluviosos. Era la temporada de diciembre. Siempre es así en el pueblo. No me sentía bien. Era tan frío. El suelo era tan blando y ensuciaba por completo mis zapatos. Y entonces aquella chica me preguntó algo que me convencería de ir con ella. ¿Te has preguntado a qué sabe tu perro, no? Yo me sorprendí, pues jamás le había contado esto a nadie. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté. Un pajarito me lo dijo. Y adivina qué, tengo a tu perro y voy a cocinarlo para saber a qué sabe. Algo en mí se quebró. Amaba a ese perro. No,
fue lo que le respondí. Devuélvelo. Si quieres a tu perro de vuelta, tendrás que venir conmigo. Yo estaba muy asustado, pero era mi perro, mi mascota. Está bien, iré contigo en cuanto salgamos de clases. Eso no es necesario, dijo. Me jaloneó y me levantó de clases, pero el profesor no se dio cuenta. Todos ellos se levantaron y comenzamos a caminar. Salimos del salón, caminamos directamente a la puerta, que siempre estaba cerrada, de la escuela. El portero se levantó, abrió la puerta. Sin decirle nada, salimos de ahí y comenzamos a caminar, alejándonos del pueblo, a los alrededores, donde las brujas habitaban. Nos acercamos a una casa. Esta al parecer era la más prominente. Tenía una gran cantidad de símbolos a su alrededor y también tenía un par de perros negros enormes. Nunca los había visto, pero daban mucho miedo. La puerta se abrió y ahí estaba la anciana. Casi me da una chis. La mujer anciana estaba dentro de la casa y de nuevo mostró su alegría, su sonrisa. Adelante, pequeño, pasa. Yo le dije que no, que había venido a traer a mi perro y que solo quería que me lo devolvieran. Adelante, pequeño, tu perro está adentro. Si quieres recuperarlo, debes entrar. Insistía que no. Me di la vuelta y les dije, es mejor que me vaya. Le voy a decir a mis padres para que ellos vengan a recogerlo. Para mi sorpresa, mis compañeros de clase comenzaron a crecer. Sus cuerpos se estiraron. Pasaron de ser niños a ser adultos y de adultos a ser ancianos. Comencé a retroceder. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo? Entonces aquella chica compañera, la más grande, ahora era una anciana decrépita. Todos con el uniforme del colegio, pero completamente ancianos. Así que ella, con su horrible rostro, me dijo, ¡pasa! Y me empujó. Mi cuerpo cayó dentro de la casa. Yo me levanté rápidamente intentando esquivarlos, así que llegué hasta una esquina. Todos entraron y me observaron. No puedo creerlo, dijo la anciana. Es él, por fin está aquí, el elegido. Por fin. Aún seguía sin entenderlo. Y dime, ¿cómo es él?, me pregunta la anciana. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero rápidamente de un grito, dime cómo es él, preguntó de nuevo. Aquella hermosa bestia a la que tú puedes ver. ¿Usted no puede verlo?, le pregunté. Y ella respondió, lastimosamente, no muy bien. Simplemente puedo ver una forma borrosa, pero tú al parecer puedes verlo muy bien. Siéntate, niño, fue lo que dijo la mujer, mientras tomaba un libro en sus manos. Lo abrió y me lo enseñó. ¿Es este? Movió la página. ¿O es este? Continuó moviendo las páginas. Tal vez sea este. Continuó moviendo las páginas y le dije, es ese. Era el mismo que estaba dibujado en el libro. Ella lo miró. Podía ver cómo su saliva escurría por su boca. Podía notar como si se hubiese sacado la lotería. Es él. Mostró el libro a sus ancianos compañeros y todos se alegraron por completo. Ella me volteó a ver con su mirada horrenda. Estás viendo a uno de nuestros dioses y has sido el elegido para recibirlo en tu interior. Solo aquel que pueda observarlo, mirarlo a detalle, es el único que puede albergar su espíritu oscuro. Tu cuerpo está diseñado para albergarlo. Regocíjate. No puedo entender cómo alguien fuera de nuestro linaje sea el elegido, pero no importa. Ya estás aquí, dijo la anciana. Yo no quería saber absolutamente nada de eso. Y entonces comenzaron a hablar una lengua que jamás había escuchado. Cánticos, rezos. El ambiente se hizo denso, además del aroma a tabaco putrefacto. Comenzaron a danzar y mi cuerpo se sentía en un vaivén, como si también yo estuviese bailando. Mi perro, preguntaba, ¿dónde está mi perrito? Pero nadie me daba razón. Y entonces una silueta comenzó a dibujarse. La silueta se podía ver a través del marco de la puerta. Sus piernas llegaban hasta la parte superior del marco de la puerta. Así era de grande. No podía ver su torso y tampoco su cara. Mi mirada se congeló de nuevo y entonces la anciana me dijo, está aquí, ¿verdad? Acaba de llegar. Ha escuchado nuestras peticiones. ¿Dónde está? ¿Está dentro de la casa?
Yo no podía hablar, así que con mi cabeza simplemente dije que no. Entonces está afuera. Pasa, por favor. Adelante, dijo la anciana, pero la criatura no reaccionaba. La anciana bruja comenzó a desesperarse y me obligó a que lo invitara a pasar. La señora dice que pase, fue lo que pude decir. Y entonces la criatura se agachó y comenzó a entrar su cabeza, pues todo su cuerpo no cabía en el hogar. Su cabeza volteada en el techo, observándome fijamente. Puedo verlo, dijo la anciana, tal vez no como tú, pero percibo su energía. Es tan oscura, tan bella. Yo comencé a retroceder, pero la criatura no dejaba de seguirme. Curiosamente, todos los ancianos que estaban en la casa no me detenían, simplemente dejaban que yo retrocediera, tanteando con mis manos, intentando buscar una puerta, una ventana o algo por donde pudiera escapar. No había nada, me sentía perdido. Y entonces aproveché que la criatura estaba alejada de la puerta, saqué fuerzas de donde no las tenía y corrí tan rápido que logré escapar, mientras los ancianos estaban algo extasiados por la energía de la criatura. Tal vez con mi presencia esta se amplificaba. Salí de la casa y mientras corría de lejos, la bruja anciana me gritó: «Niño, regresa o no volverás a ver jamás a tu perro». Vaya decisión, pero yo no podía quedarme ahí. Las lágrimas salían de mi rostro, no solo por mi perro, sino por el miedo. Tal vez mintieron acerca de mi perro. Era mi única esperanza, esperanza que se opacó al instante en el cual la criatura salió de nuevo de la casa con el perro en sus manos. «Si no regresas, tu perro tampoco lo hará», dijo la anciana. Tenía que tomar una decisión. Comencé a retroceder y a medida que daba pasos hacia atrás, la bestia levantaba a mi mascota chillando y la acercaba hasta su boca. Pude ver cómo sus enormes dientes se encajaban en el vientre del perro, arrebatando sus intestinos y cada pedazo de carne. «¡No!», grité tan fuerte, mientras la bruja se reía con sus compañeros. No tuve más que dar la vuelta y continuar corriendo hasta mi casa. Llegué de inmediato y le conté todo lo que había sucedido a mis padres. «Rápido», dijo mi madre. Empacó un poco de ropa, me la entregó y me dijo: «Vete, corre, lárgate de este pueblo. Por favor, hazlo y no regreses. No regreses». Yo era un niño. ¿A dónde se supone que iba a ir? ¿Por qué no vienen conmigo? ¿Por qué no vienen conmigo?, les pregunté a mis padres. «Solo vete, solo vete». Mi padre se acercó a mí, completamente enojado. Jamás lo había visto así, y con empujones me sacó del pueblo. Lo único que pude hacer es correr. Así que corrí hasta llegar a la carretera. Allí, caminando cansado, un auto se detuvo. Me preguntó de dónde venía. Le dije del pueblo de donde venía, pero el conductor se sorprendió. Nunca había escuchado ese pueblo. Le dije por dónde se encontraba. Él me llevó de vuelta y yo estaba feliz porque iba a volver a ver a mis padres. Para sorpresa de todos, no existía tal pueblo. El hombre imaginó que me habían secuestrado, me habían drogado y que eso había creado una especie de confusión en mi mente. Así que me llevó hasta la ciudad, me llevó hasta la policía. Allí me interrogaron, me preguntaron y yo insistía que venía del pueblo. Me pasaron un mapa y me pidieron que por favor les mostrara dónde se encontraba ese pueblo. Así que lo busqué, pero en el mapa no existía ningún pueblo. Intentaba recordar lo que me habían enseñado en clases, en qué parte se encontraba el pueblo. Sabía más o menos la zona, pero ahí no había nada. No encontraron registros de mis padres, del pueblo, absolutamente nada. Así que me llevaron al Bienestar, un lugar donde reciben a los niños que no tienen hogar. Allí terminé mis estudios. Mi mente estaba confundida. ¿Acaso me abandonaron y inventé todo esto en mi mente para no sentirme solo? ¿Pero qué clase de mente retorcida tengo para inventarme semejante historia de terror que viví?, pensaba. Para cuando cumplí 18 años, una cara conocida por fin apareció en mi vida. Era el sacerdote. Yo me llené de alegría. Era la única persona desconocida que había visto en el pueblo. Él era la prueba viviente de que el pueblo existía. «Padre», las lágrimas salieron de mis ojos.
a pesar de que ya tenía 18 años. No saben la emoción que sentía. Un mundo de recuerdos vinieron a mi mente, los mejores, claro, mis padres, mis compañeros. Pero el sacerdote simplemente llevó su dedo a la boca y dijo: tenemos que irnos. He llenado todos los papeles para tu adopción, aunque realmente ya eres mayor de edad, pero vengo a llevarte. Nadie me preguntó nada. Me subí al auto con el sacerdote y él simplemente condujo, completamente callado y en silencio. Intenté preguntarle algo, pero me dijo: todas tus dudas se resolverán en cuanto lleguemos. Me llevó a una enorme iglesia en la ciudad. Este es tu nuevo hogar. Adelante. No voy a entrar hasta que me dé respuestas, padre. Fue lo que le dije. Las respuestas están dentro de la iglesia, hijo. Pasa, por favor. No tenía más opción. Entonces entré. Jamás había sentido un ambiente tan lleno de intriga. Se supone que una iglesia debe darte paz y confort. Nunca había estado en una. Esta era la primera. Las figuras, las estatuas, el aroma, todo era desconocido e imponente para mí. Ven, adelante, dijo el sacerdote, y me llevó hasta su oficina. Siéntate, por favor. Primero que todo, el pueblo existe, y de ahí vienes. Ese lugar está maldito. Ese lugar está escondido por las brujas que lo habitan. Aquellas brujas que viven en ese lugar son muy poderosas, ya que tienen los conocimientos más antiguos de los dioses, de los oscuros, demonios, o como quieras llamarlos. Es un pedazo de tierra abandonada por Dios. Hemos intentado ayudarlos, pero es muy complicado. Si es tan complicado, padre, ¿cómo logró entrar? Él agachó la mirada. No es algo de lo que me enorgullezca, hijo. Para entrar a ese pueblo, debes hacer algo que no es muy bueno, algo que es asqueroso. De esa forma tú puedes verlo, puedes atravesar el velo que lo protege de las malditas brujas, pero tú no debes volver. Si lo haces, correrás un grave peligro, y no solo tú, también tus padres. Entonces, el sacerdote sacó un libro. Este estaba muy bien cuidado. Era como la Biblia, pero no era la Biblia, o por lo menos no la que yo conocía. Te voy a mostrar algo, pero quiero que lo tomes con calma. Comenzó a abrir las páginas. Para mi sorpresa, estaban las mismas criaturas que la bruja me había mostrado en su libro. Yo me levanté rápidamente de la silla. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Acaso eres uno de ellos? Tranquilízate, hijo. Simplemente quiero que me digas cuál era el demonio al que había visto. Yo no entendía lo que sucedía, pero página tras página, demonio tras demonio, iba mostrándolo hasta que lo recordé. De nuevo mi mente se inundó de esos recuerdos de aquella criatura tan tenebrosa. Esa es la criatura. De inmediato el padre se persinó rápidamente invocando a Dios. Esto es más grave de lo que imaginaba, fue lo que respondió. De inmediato se levantó. Detrás de un cuadro había una caja fuerte, la cual abrió rápido, y de ahí sacó un medallón de oro. Lo tomó en sus manos, susurró algo en él y de inmediato lo colocó en mi cuello. Jamás te lo quites, jamás lo hagas. Esto es muy grave y ha llegado el momento, pues tú estás listo para ser el recipiente y él va a venir por ti. No importa dónde estés o con quién estés, no estás preparado para combatirlo. ¿Combatir a quién?, pregunté. Puedo defenderme. Ya no era un niño. Ay, hijo, dijo el padre, no sabes absolutamente nada de este mundo, pero yo te enseñaré. Esta noche será la primera clase y para ello tengo que mostrarte algo, pero será en la noche. Así que tuve que esperar. Me llevó a la habitación y ahí la intriga consumía mi mente. No dejaba de escuchar el sonido de ese reloj que estaba colgando en la habitación, hasta que un golpe fuerte en la puerta interrumpió aquel sonido. Era el padre con una cubeta. Olía asqueroso. ¿Qué es eso?, le dije. Sígueme. Tus clases van a iniciar hoy. Comencé a seguirlo. La iglesia era muy grande. Comenzamos a subir las escaleras. Comenzamos a dirigirnos a la torre de la campana. ¿Por qué venimos hasta aquí?, le pregunté. Guarda silencio. Abre la puerta que está con llave, no solo con una, sino con 3 cerraduras. Antes de ingresar al lugar, se arrodilla y comienza a orar. Se levanta, camina y me dice: trae la cubeta.
Así que comienzo a caminar. El lugar apesta. Escucho a lo lejos algunos pasos pesados que hacen sonar la madera. ¿Qué hay aquí?, le pregunto. Observa, solo observa. Y unos pasos acelerados comienzan a dirigirse hacia mí. Puedo ver una sombra acercarse y entonces una enorme cadena jalonea aquella cosa que estaba a punto de acercarse a mí. Era como una bestia, encorvada y con unas alas completamente secas, como si fuesen de murciélago. Su rostro era brusco, tosco. Su cuerpo también parecía como el de un hombre, pero también era grande, no tanto como la criatura que había visto, pero su pecho era enorme, corpulento. Sus pies eran diferentes. ¿Qué es eso?, le pregunté al padre, mientras él tenía un crucifijo en la mano. Tranquilo, no podrá hacernos nada. Si yo me acerco demasiado, puede herirme. Pero quiero que tú te acerques. ¿Acaso estás loco? ¿Que no ves sus enormes dientes? ¿Que no ves sus enormes manos? El sacerdote no dejaba de insistir. Acércate. Se acercó a mí y comenzó a empujarme. Yo no podía retroceder. Entonces noté que la criatura se alejaba de mí. Llevaba sus manos a su rostro, como si yo emitiera algún tipo de luz. Acércate, dijo el sacerdote. Al ver que la criatura de alguna u otra forma sentía miedo, pues yo comencé a hacerle caso al sacerdote. Me acerqué lentamente y la criatura retrocedía. Para cuando el espacio de la criatura se acabó, comenzó a gritar. No dejaba de ver el medallón, no dejaba de fijar su mirada en mí. Y entonces lo entendí. Entendí lo que el padre estaba queriéndome decir. ¿Lo ves? Ahora ves por qué jamás debes quitarte el medallón. Y lo entendí. Entendí lo que el padre quería hacer conmigo, pues yo no le daba tanto valor al medallón, pero ahora lo entendía muy bien. Entrégale la cubeta, debe alimentarse. Así que la dejé en el suelo, retrocedí unos pasos, y como si la criatura nunca hubiese comido, se abalanzó contra la cubeta. Trozos de carne los engullía como si fueran caramelos. Lo que me dio curiosidad y terror fue ver que sacó una mano humana de la cubeta. Volteé a ver al sacerdote y él me miró fijamente y me dijo: así es, no había que preguntarlo, ya lo había entendido. ¿Por qué usted no usa este medallón si puede protegerlo? El medallón no fue hecho para mí. El medallón es muy antiguo y solo pocos lo pueden usar. Y esta vez solo tú puedes hacerlo. Es el final de la clase. Mañana te contaré. Mañana te contaré qué son esas cosas y por qué tengo a esta criatura aquí en la iglesia. Por ahora hay que dormir, amigos. Muy buenas noches a todos. Cierren muy bien sus ventanas y que tengan dulces sueños. Espero que les haya gustado la historia. Espero que la hayan disfrutado. Y no olviden seguirme en estas 2 cuentitas. Se los agradecería mucho. Chao pues, mis amigos.